No quiero ser injusto. Solamente el joven quedará como mi esclavo. Los otros hermanos pueden regresar en paz con su padre. No, señor. Permítame decirle algo sin desatar su ira contra su siervo. Porque usted es como el mismo faraón. La enseñanza de esta semana comienza en el capítulo 44, el versículo 18. Vamos a leer solamente este versículo y vamos a ver cómo desarrollamos esto, hermano, porque esto es fascinante. Cuando Dios te ilumina, es fascinante cómo uno puede ir armando todas las escrituras o armando el plan de salvación que Dios tiene y que está aquí en las Santas Escrituras. Capítulo 44, versículo 18. Quiero que leamos nada más el versículo 1. El versículo 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. En la historia de José miramos que ¿quién es quien vende a José? Judas vende a su hermano José, y un discípulo llamado Judas vende al Mesías. Por eso les digo que cuando ustedes comienzan a estudiar las Escrituras de la manera como lo estamos haciendo, usted le encuentra otro sabor a esto. Porque el versículo más importante de la enseñanza que vamos a tener en esta semana es este versículo que acabamos de leer, versículo 18 del capítulo 44, donde dice: y Judá se acercó a José. Yo les quiero decir algo. En este momento, lo que se conoce como el pueblo judío es precisamente la tribu de Judá. Recordemos que cuando se dividieron los reinos, quedó solamente la tribu de Judá, y Dios, por misericordia de David, le otorga un compañero para que haya lámpara en la casa de David, y permite que Benjamín se quede con Judá, y las 10 tribus se van hacia el norte y logran la independencia o quedan totalmente separados. Cuando vamos a ver en esta historia, o cuando leímos esta historia de los hermanos de José, nos vamos a dar cuenta que Judá intercede por Benjamín. Cuando los hermanos vienen a buscar alimento, José le dice que tienen que traer a su hermano que habían dejado. Ellos van, regresan, vienen con Benjamín, y José a propósito coloca su copa en el saco de los granos de Benjamín y acusa a Benjamín de haberse robado la copa. Entonces ahí es donde José dice que el culpable del robo debería quedarse como esclavo. Y si ustedes leen las Escrituras, el único que interviene es Judá. A partir de ese momento, Dios le entrega Benjamín a Judá para que sea el tutor de él. Por eso Benjamín y Judá son inseparables. Lo que conocemos hoy como el pueblo judío no es otra cosa que la tribu de Judá, porque la tribu de Judá se quedó en el reino del sur, o en Jerusalén, como conocemos nosotros, y las 10 tribus se fueron al norte
Y más tarde esas 10 tribus, como ya sabemos, fueron mezcladas con los asirios y esparcidas por todo el mundo y perdieron su identidad. En otras palabras, ellos no saben que son judíos, no saben que vienen de la casa de Israel. Pero Judá sí permaneció con su identidad. Ellos no perdieron su identidad. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero el rey de Babilonia no se mezcló con ellos, sino que los estuvo aparte, los esclavizó. Ellos tenían que pagar los taxes o los impuestos al rey Nabucodonosor, y ellos tenían, o sea, Nabucodonosor les permitía la práctica de su religión y les permitía que ellos vivieran independiente allí en ese territorio que les había otorgado. Cuando ellos regresan a Jerusalén, ellos no pierden la identidad. Ellos continuaban con las enseñanzas de las Escrituras, continuaban con su cultura, continuaban con la palabra, porque ellos no la perdieron. Y de esa manera se han mantenido, a pesar de que fueron conquistados después por los asirios, y luego después por los griegos, y luego después por los romanos. Ellos mantuvieron su identidad hasta el día de hoy. Por eso usted, a donde vaya, usted ve que el judío se viste de una manera y vive de una manera específica, porque ellos no han perdido su identidad. En otras palabras, ellos están representados por la tribu de Judá, lo que conocemos nosotros como los judíos, porque el resto de las tribus, que la palabra de Dios le llama Israel, sabemos perfectamente que se mezcló y están esparcidos y no tienen identidad judía. Judá vende a José, y que un hombre llamado Judas vende al Mesías. Quien entrega al Mesías es precisamente la tribu de Judá. Cuando el Mesías viene, solo existía la tribu de Judá. Ya las 10 tribus estaban esparcidas, y es por eso que el Mesías dice: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En una ocasión el Mesías le dice a los judíos, a los de la tribu de Judá, les dice: ustedes tienen las Escrituras. Dice: escudriñenla, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas ustedes tienen la vida eterna. ¿Qué les está diciendo el Mesías? Ustedes tienen la fuente de la vida eterna, porque ustedes no la han perdido. Ustedes no han perdido la identidad, ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes lo que tienen es que escudriñarlas para darse cuenta de que yo soy el Mesías. Eso es lo que le está diciendo el Mesías en ese momento. Nosotros hemos tomado este versículo de otra manera, o se toma de otra manera, o lo entendemos de otra manera, pero lo que realmente el Mesías les está diciendo a ellos: ustedes tienen la palabra. Si ustedes la escudriñan, ustedes tienen la vida eterna. Y aprovecha para decirles: ellas dan testimonio de mí. Y ciertamente, hermano, las Escrituras dan testimonio del Mesías. En otras palabras, la función principal de las Escrituras es que nosotros encontremos al Mesías para nuestra salvación. Esa es la finalidad de las Escrituras, el encontrar al Mesías para nuestra salvación. Entonces, Judá entrega al Mesías. Él fue rechazado por la tribu de Judá.
Él no fue rechazado por las 10 tribus del norte. Él fue rechazado por la tribu de Judá. Casualmente, con la resurrección del Mesías, comienza la predicación de la palabra de Dios y las 10 tribus del norte comienzan a recibir la revelación del Mesías. Los gentiles comienzan a recibir la revelación de la palabra y comienzan a aceptar al Mesías. Estamos entendiendo cómo funcionó esto. Judá rechaza al Mesías. La tribu de Judá rechaza al Mesías. Muere el Mesías, resucita, Dios envía a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles y los gentiles comienzan a aceptar al Mesías. Pero el que vende el Mesías no lo acepta. No lo acepta. De hecho, Dios les esconde al Mesías al pueblo de Judá. Y ellos no pueden verlo. Ellos no pueden ver al Mesías. Ellos miran al Mesías como un profeta más, pero no lo consideran el Mesías de Israel. Nosotros comenzamos esta enseñanza diciendo: se acercó Judá a José y ¿cómo le dijo? Hay que entendamos esto, es que esto es hermoso, hermano, es que esto es bello, por eso yo le digo que las escrituras son bellas. Ay, Señor mío, te ruego que permita a tu siervo, que le des una palabra, que le permitas a tu siervo darte una palabra en los oídos de mi Señor. ¿Verdad? No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres como Faraón. ¿Qué dice las Escrituras? Que el Mesías ha recibido un nombre que está sobre todos los nombres, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es ¿qué? ¿Es qué cosa? El Señor. Y que como Él es el Señor, Él está en la posición de Faraón, en la posición de Dios. Empezamos la enseñanza diciendo que Judá se acercó a José y reconoció, ¿verdad?, que José era el Señor de Egipto y que estaba en la posición de Faraón. O sea, era el gobernador de Egipto y que Faraón le había otorgado la autoridad para ser el Señor de la tierra. Mientras el pueblo judío no se acerque al Mesías, nunca lo va a poder ver como el Señor. Nunca lo va a poder ver como el Mesías. Sabemos perfectamente que el Mesías está escondido. El Mesías está vestido con vestiduras romanas. Y eso se le dificulta. Eso se le dificulta. Pero cuando hay quebrantamiento de corazón, como en el caso de Judá, Judá había sido transformado. Judá intercede por Benjamín porque él se siente culpable de haber vendido a José. Cuando ustedes leen la historia, se dan cuenta que él se siente de alguna manera culpable. Entonces él da su vida por Benjamín porque es el preferido de Jacob. Cuando el judío se quebrante de corazón, reconozca su culpabilidad, Dios le va a mostrar al Mesías.
Dios le va a revelar el Mesías. Porque eso fue lo que pasó con Judá. Judá está hablando con José y él piensa que está hablando con un príncipe egipto. Él nunca se imaginó que era su hermano. Jamás. Y mientras que Yeshua es el Señor de la tierra, porque ya fue constituido Señor de la tierra, y muchos de nosotros lo hemos entendido porque Él se ha revelado a nosotros, para ellos no hay una revelación todavía. A ellos no se les ha revelado el Mesías. Ellos lo siguen mirando como un Dios romano. De la misma manera que José estaba vestido de egipcio y no podían conocerlo, ellos cuando miran a Yeshua, lo miran como un Dios romano y por eso no se le acercan para reconocer que Él es el Señor. Pero va a llegar un momento que Judá va a ser quebrantado. Judá va a ser quebrantado. Y entonces él va a acercarse al Mesías. Y se va a dar cuenta que el Mesías siempre estuvo allí. Solo que estaba en los atrios de Roma. Y ellos lo están buscando en Jerusalén. Ellos lo están buscando dentro de su propio pueblo. Y no se han dado cuenta que así como los hermanos vendieron a José, que estaba en la tierra prometida, y lo enviaron a Egipto, asimismo, una vez que Judá vendió al Mesías, fue a parar a Roma. Ellos lo siguen buscando en Canaán, ellos lo siguen buscando en la tierra prometida, ellos lo siguen buscando en su pueblo, y no se han dado cuenta que Judá de alguna manera, en parte, lo envió al exilio. Está exiliado. Pero la palabra de Dios dice que Dios les va a tocar el corazón a ellos. Les va a tocar el corazón a ellos. Y que ellos van a entender. Dice, y van a llorar. Y van a llorar. Cuando ustedes leen las Escrituras en el capítulo 44 de Génesis, ustedes se dan cuenta que los hermanos de José no lloraron. Lloró Benjamín, pero no el resto. Se sorprendieron y se entristecieron, pero no lloraron. Sin embargo, José sí lloró. Y me llama la atención que dicen que José lloró tan duro que sus gritos se oyeron en la casa de Faraón, en la casa de los egipcios. Aquí vemos que los hermanos de José ni se preocupaban que José existiera, hasta que José se les revela. De la misma manera, el pueblo de Judá, los judíos, no saben que Dios ha proclamado a Yeshua como el Mesías y que Él está llorando, El Mesías le duele que dentro de los templos cristianos se hable de Él y se le proclame Señor, y dentro de las sinagogas judías lo proclamen tan solo un profeta. ¿Sabían ustedes que dentro de las sinagogas en muchas sinagogas está prohibido pronunciar su nombre? Es más, si usted va a Israel en este momento, con el mensaje del Mesías, usted es rechazado. Usted no es bien visto. Por eso les explicaba, hermanos, a ustedes que el trabajo de Efraín es tremendo.
que a nosotros ni nos quieren dentro de las iglesias cristianas, ni nos quieren en las sinagogas. Es un trabajo difícil. Y es que eso lo vimos nosotros en la historia del hijo pródigo. Cuando él regresa a la casa del padre, el padre lo abraza porque el hijo estaba perdido y lo ha encontrado, pero su hermano está bravo. Entonces, hermanos, el Mesías está clamando, llorando en este momento, porque sus hermanos judíos ni lo reciben ni quieren saber de él. Solamente Dios puede hacer que Judá se acerque al Mesías. Va a llegar un momento que Dios le va a dar un espíritu de búsqueda, y lo más tremendo es que se van a dar cuenta que por 2000 años lo tenían allí y que se perdieron la bendición de compartir con el Mesías durante el tiempo que estuvieron viviendo. Entonces, mis hermanos, nosotros, a quien Dios nos ha, a nosotros Dios nos reveló al Mesías. Nosotros hemos entendido que Él es el Mesías de Israel y por tanto Él es el Salvador. ¿Cuánto nosotros, hermanos, debemos de valorar esto? Porque a ellos se le tiene, para ellos Él está disfrazado y por eso no pueden verlo. Pero Dios nos sacó un velo a nosotros y nos permitió mirarlo. Entonces, hermano, ¿cómo debemos de valorarlo? Y cuando yo digo valorar que hemos entendido que Él es el Mesías, no me refiero a que Él es Dios, como nos lo han enseñado dentro de las iglesias cristianas. Cuando Dios nos ha revelado realmente quién es Yeshua, que es el Mesías de Israel, el Señor, que está puesto en la posición que tenía José. Así como José estaba en la posición de Faraón, es Yeshua el que está ahora en la posición del Eterno, o el que está representando el Eterno en la tierra. Eso es esa es la posición que él toma, un representante de Dios en la tierra. Y nosotros hemos tenido esa revelación, hemos podido comprender eso. Algo que no lo han comprendido dentro de los campamentos cristianos, ni tampoco lo han entendido nuestros hermanos judíos. Por eso yo quiero, hermano, que usted analice eso y que usted entienda qué premio tan grande Dios ha colocado en sus manos y que le ha revelado. Cuando yo estoy orando, hermano, yo digo: Señor, esto que tú me has dado es muy grande. Esto es demasiado grande. Esto es demasiado grande. No es posible que seamos tan poquitos y que esto vaya a quedar entre nosotros nada más. Esto tiene que crecer, porque esto es de Dios. Esto es revelación de Dios. Esta es la obra de Dios. Cómo Dios ha comenzado a revelar verdaderamente al Mesías. Y sabe una cosa, mis hermanos, esto me dice una sola cosa: si ya las ovejas perdidas de la casa de Israel están recibiendo el mensaje de que Yeshua es el Mesías y que no es un Dios romano, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que muy pronto Judá se va a dar cuenta que Yeshua es el Mesías. Por eso dice: se les reveló a sus hermanos. Si los israelitas o si las personas
están entendiendo el verdadero mensaje apostólico y Dios está revelando el Mesías en nuestros corazones, tal y cual como es Él. Muy pronto, el Mesías será revelado también para el pueblo judío. Y cuando eso suceda, déjeme decirle que se paró el reloj. Porque eso es lo único que necesita el judío para ser salvo. Eso es lo único que necesita el judío para ser salvo. Eso lo dice Romanos. Tengo gran celo por los de mi pueblo. Tengo dolor por los de mi pueblo, porque sé en mi corazón que son celosos de Dios. Sé que ellos aman a Dios. Hay algo nada más que ellos tienen que confesar con sus labios, que Yeshua es el Mesías y por lo tanto serán salvos. Eso lo dice Romanos. Si los judíos confiesan que Yeshua es el Mesías, el mundo cambia. El mundo cambia. Por eso yo les digo que se para el reloj, porque Israel es el reloj del mundo. Lo único que falta es que esta revelación comience a llegar al corazón de los judíos.